La masa y el peso son dos términos que en la vida cotidiana los utilizamos como si fueran sinónimos, pero no lo son. En el vocabulario de hoy vamos a aprender la diferencia entre la masa y el peso. Para esto les he preparado una tabla comparativa para que nosotros aprendamos qué es la masa y qué es el peso. Bien, la masa es una cantidad de materia. Si yo llevo mis plumones de un lugar a otro, cada uno de estos está conformado por una cantidad de átomos, ¿verdad? Y entre todos ellos, ¿verdad? Todo ese material, toda esa cantidad de material es la cantidad de masa, ¿ok? En cambio, el peso es la fuerza de atracción que le hace la Tierra a estos objetos, ¿verdad? Entonces, este objeto tiene un peso aquí en la Tierra, pero si yo me lo llevo a la Luna, pesa diferente. Ustedes habrán visto en las películas, ¿verdad? Grabaciones de astronautas que andan ahí medio flotando, medio saltando. Y aquí nosotros pues no tenemos esa fuerza de atracción tan pequeña, ¿no? Nosotros podemos tener la misma masa aquí en la Tierra como en la Luna, pero la Luna le hace una fuerza de atracción gravitacional más pequeña a un objeto que la Tierra le hace al mismo objeto, ¿no? Entonces, esta fuerza de atracción gravitacional varía, ¿verdad? Según la aceleración gravitacional del planeta o del lugar en donde nos encontremos. En cambio, la cantidad de materia, esta no varía. Esto solamente depende de cuántos y cuáles átomos está conformado el objeto. ¿Bien? En consecuencia, la masa es un escalar, o sea que es una cantidad numérica con sus unidades, pero que no tiene dirección y no tiene sentido. A diferencia del peso, que es una cantidad vectorial. ¿Por qué es un vector? Porque, por ejemplo, si este plumón lo tengo aquí en el planeta Tierra, entonces el centro de la Tierra le hace una fuerza de atracción. Eso tiene una dirección. Si esta es la superficie de la Tierra y aquí está mi plumón, entonces el centro de la Tierra andará por aquí y entonces la fuerza apunta hacia allá. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, el peso siempre lo dibujamos para abajo. Sí, ¿verdad? Siempre lo dibujamos para abajo. ¿Ya? Pero en realidad es hacia el centro de la Tierra. Así que esto sí tiene una dirección. La cantidad de masa no tiene dirección, pero la fuerza, ¿verdad? Sí tiene una dirección. Así que es una cantidad vectorial. Y por último, tenemos la medición o cómo se calcula la masa y el peso. En el caso de la masa, se hace por comparación de masas, ¿verdad? Aquí yo tengo una balanza de lo más rústica, la más sencilla, ¿verdad? En este caso, se coloca un objeto en uno de los platos y al colocar un objeto en el otro plato, si la masa es diferente, ¿verdad? Si la cantidad de materia que hay en los dos platos es diferente, entonces la balanza no queda equilibrada. Si ponemos otro objeto que tenga la misma masa que la del primer plato, entonces este brazo de acá va a quedar completamente horizontal. Entonces se está comparando la cantidad de materia de un plato con la cantidad de materia del otro plato. En cambio, el peso, como es una fuerza, entonces se mide con un dinamómetro. El dinamómetro es como este. ¿Bien? El dinamómetro tiene un resorte adentro, ¿verdad? Aquí tiene un ganchito y entonces en este ganchito se cuelgan los objetos. Aquí se cuelga el objeto que yo voy a medirle el peso y entonces se compara la fuerza que le hace la Tierra al objeto contra la fuerza que hace el resorte para volver a su longitud natural. ¿Ya? Cuando el objeto está aquí colgado, el resorte hace una fuerza hacia arriba, el peso hace una fuerza hacia abajo. Cuando esto está equilibrado, entonces las dos fuerzas son iguales
y en la escala se marca hasta dónde es que se ha estirado el resorte y proporcional con eso es que se mide la fuerza, ¿verdad? Estas escalas vienen en Newton. Entonces se comparan aquí fuerzas, ¿verdad? La fuerza del resorte con la fuerza gravitacional y aquí se compara la cantidad de masa que hay en un plato con la cantidad de masa que hay en el otro plato. Bien. ¿Qué hay de las unidades de medida? ¿No? ¿En qué unidades se mide la masa y en qué unidades se mide el peso? Bueno, el peso se relaciona con la masa ocupando esta ecuación. Este es el peso, la magnitud del peso. Esta es la masa. Y esta es la aceleración gravitacional. En el sistema internacional es 981 metros por segundos cuadrados en promedio, ¿verdad? Conforme cambia la altura, este valor varía, pero muy poquito, entonces nosotros asumimos que es constante. En el sistema inglés es 32,2 pies por segundos cuadrados. ¿Okay? Por acá yo tengo una lista de factores de conversión de masa y de fuerza, ¿verdad? Porque el peso es una fuerza. Entonces aquí tenemos el factor de conversión para las fuerzas. Bueno, la masa es una magnitud fundamental y la fuerza es una magnitud derivada. Eso en los sistemas absolutos. En los sistemas técnicos es el contrario. Ahorita yo me voy a enfocar en el sistema absoluto. Bueno, los sistemas absolutos. Bien. Cuando es así, cuando trabajamos en un sistema absoluto, entonces lo que se mide es la masa y el peso se calcula a partir de la masa. O sea, nosotros utilizamos la masa, ¿verdad? Utilizamos la balanza para determinar la masa y a partir de ese dato se calcula el peso. Entonces, el peso va a tener las dimensiones de la masa por las dimensiones fundamentales de la gravedad. Este tiene dimensiones de fuerza que van a ser las de la masa por, este tiene, si se fijan, longitud y tiene tiempo al cuadrado. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si trabajamos en el sistema internacional, el peso debería de estar en unidades de masa, los kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos, ¿verdad? Este conjunto de unidades son los newton. ¿Bien? Estas serían las unidades del peso. Nosotros no vamos a escribir todo esto, sino que vamos a escribir el newton. Si es en el sistema inglés, ¿no? Entonces esto sería la masa, iría en libras masa, la longitud en pies y el tiempo en segundos, pero aquí está al cuadrado. Y este conjunto son los poundal. Entonces podemos trabajar en este sistema. También podríamos trabajar en el sistema CGS, que esto sería dejar la masa en gramos, la longitud en centímetros y el tiempo en segundos. Y esto me daría como resultado las dinas. ¿Bien? Entonces, esto hay que tenerlo presente porque según si queremos obtener el peso en newton, en poundal o en dinas, nosotros tendríamos que trabajar la masa en kilogramos, en libras o en gramos y la longitud en metros, pies o centímetros respectivamente. Y en todos los casos, el tiempo en segundos. Bien, eso para hacer la sustitución de la aceleración gravitacional. ¿Ok? Vamos a hacer unos ejercicios.
Aquí está la primera pregunta. ¿Cuánto pesa una muestra de 250 gramos? Los gramos son unidades de masa. Bien, entonces aquí me están dando la masa. Este es un dato. Y me dice, ¿cuánto pesa? Entonces la pregunta es el peso. Como lo quiere en unidades del sistema internacional, entonces vamos a utilizar los newton, ¿verdad? O sea que me están haciendo esta pregunta en newton. ¿Ya? Bueno, entonces, según lo que acabamos de ver, para que la respuesta me dé en newton, la masa la tengo que trabajar en kilogramos. Entonces voy a hacer la conversión. Nosotros sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. ¿Bien? Para que se simplifiquen las unidades de los gramos, estos 1000 gramos los voy a poner en el denominador y el kilogramo lo voy a poner en el numerador. Hay un video de factores de conversión que les invito a ver y les dejo en la caja de descripción el enlace. Bien. Entonces esto nos va a dar 0,25 kilogramos. Y ahora ya estoy lista para sustituir en la ecuación. El peso es la masa multiplicado por la aceleración gravitacional. La masa ya la tengo en unidades del sistema internacional como me lo están pidiendo. Y la aceleración gravitacional, como queremos la respuesta en newton, entonces necesito que la aceleración gravitacional esté en metros por segundo cuadrado. Por eso voy a ocupar el 9,81. Esto me da 2,45 kilogramos por metros entre segundos cuadrados. Ese conjunto de unidades no lo voy a escribir así, sino que voy a escribir newton. Y esta sería la respuesta. Vamos a hacer otro. ¿Cuál es la masa en kilogramos de una muestra que pesa 80 dinas? Bien. Las dinas son unidades de fuerza, entonces me están dando el peso. Hago esta revisión, aunque aquí dice cuánto que pesa tanto, ¿verdad? Porque el proceso de medir la masa y el proceso de medir el peso, ambos se llaman pesar. Entonces, bueno, aquí también tenemos que dice dinas, ¿verdad? Entonces, con las unidades yo sé que me están dando el peso. Entonces me dicen que el peso son 80 dinas. Y me piden la masa en kilogramos. Vamos a ocupar la misma fórmula, ¿verdad? El peso es la masa por la aceleración gravitacional. Entonces de aquí voy a despejar la masa, ¿verdad? Esa la dejo ahí donde está. Y la gravedad que está multiplicando la voy a pasar a dividir. Y ya está. Bueno, como el peso me lo están dando en dinas, son las 80 dinas, entonces me están dando de forma implícita gramos por centímetros entre segundos cuadrados. Ahorita lo voy a escribir así, ¿verdad? Para que podamos verificar las unidades de la respuesta al final. ¿Ok? Entonces lo voy a escribir así desglosado. Gramos por centímetros sobre segundos cuadrados. Aquí he sustituido el peso. Y ahora la aceleración gravitacional. ¿Bien? Como las dinas son gramos por centímetro sobre segundo cuadrado, estas son las unidades de masa y estas son las de la aceleración gravitacional. Nosotros tenemos que la aceleración gravitacional son 9,81 metros sobre segundos cuadrados. ¿Bien?
pero cada metro son 100 centímetros. Entonces voy a multiplicar esto por 100 y me va a quedar 981 centímetros por segundo cuadrado. Bien, entonces aquí tengo centímetros por segundos cuadrados en el numerador y en el denominador. Entonces esto se simplifica y me queda la respuesta en gramos. A ver. 80 entre 981 son 0.082, porque luego va un 5, 0.082. Gramos. Pero me pide la respuesta en kilogramos. Bueno, un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿no? Así que voy a escribir la cantidad en gramos en el denominador para que se me simplifiquen los gramos. Y arriba el kilogramo. Me da 8.15 por 10 a la menos 5. Y estos son kilogramos. ¿Bien? Esta es la respuesta. Bueno, hasta ahí tenemos los ejercicios y como siempre, aquí te tengo tarea. Aquí te tengo tarea para que lo puedas resolver. Ahí están las respuestas. Este fue el bocadillo de hoy. Espero que haya sido de muy buen provecho.